En esta oportunidad estudiaremos el campo eléctrico producido por una varilla muy larga. En el dibujo solamente se aprecia una pequeña sección de la varilla, es decir, esta se extiende mucho más hacia arriba y hacia abajo. Sucede que para realizar la ley de Gauss nos basta simplemente concentrarnos en una pequeña porción de la varilla, dado que el campo tiene una simetría que hemos estudiado anteriormente, es simplemente radial. Sin embargo, ahora nos interesa conocer no solamente el campo al exterior de la varilla, sino también al interior de la varilla. Para ello debemos primero concentrarnos en una pequeña sección central de la varilla de largo L y calcularemos, utilizando la ley de Gauss, el campo al interior de esta varilla. Si se fijan, la varilla tiene densidad de carga que depende del radio, en este caso dado por la función 3R. Para calcular el campo debemos utilizar la ley de Gauss. Lo primero que debemos de hacer entonces es calcular la carga neta encerrada. Para ello debemos definir entonces un volumen gaussiano. En este caso, como nos interesa el campo al interior del cilindro, definimos un volumen gaussiano cilíndrico también, pero con un radio inferior al radio mayor del cilindro. En este caso esta variable R pequeña, y el radio del cilindro sería R mayúscula. Calculamos entonces la carga neta encerrada, que estaría dada por esta expresión, que sería la integral de 0 a R de la densidad de carga por el diferencial de volumen. Si se fijan, no he definido todavía qué es el diferencial de volumen. Para ello primero defino el volumen, derivo a ambos lados de la expresión por la variable, en este caso R, y obtengo así el diferencial de volumen. Reemplazo, y como conozco la expresión para la densidad volumétrica de carga, puedo realizar la siguiente integral. Si se fijan, como el límite de la integral era R, utilicé la variable muda t, en este caso, para la integral. Sin embargo, t representa también los incrementos en la dirección de R. Es equivalente, es solamente por una cosa de notación. Luego evalúo y me queda esta expresión 2πLr al cubo para la carga neta encerrada por un cilindro gaussiano cuyo radio es menor al radio total del cilindro. Luego, para aplicar la ley de Gauss, debo también calcular el flujo neto. Para ello, defino los vectores de área en cada una de las superficies que importan, es decir, en la tapa superior, en la tapa inferior y en el manto. Si se fijan, el campo eléctrico hemos estudiado ya su simetría. Es la misma simetría que tendría el campo eléctrico en una varilla infinita, pero en su exterior. Es decir, tiene una dependencia radial y una dirección radial. Por principio de superposición se puede ver eso. Luego, eso significa que en la tapa superior el vector de área es perpendicular al campo eléctrico y lo mismo sucede con la tapa inferior, mientras que en el manto ambos vectores son radiales. El flujo neto se puede definir entonces como el flujo que existe del campo eléctrico en el manto, en la tapa superior y en la tapa inferior, pero debido a las condiciones que he nombrado anteriormente, el flujo en la tapa superior y la tapa inferior serán entonces cero. Luego el flujo neto solamente se deberá al flujo en el manto del cilindro. Calculamos entonces el flujo en el manto y el flujo queda dado por esta expresión. Como el campo eléctrico tiene dependencia radial, lo podemos escribir como una magnitud multiplicada por el vector unitario radial. Lo mismo sucede con el vector de área. Realizamos el producto punto y en este caso, debido a que el campo eléctrico solamente depende de la coordenada radial, puede salir fuera de la integral, ya que es constante en esta superficie, y finalmente tenemos simplemente la integral del área que nos da el área del manto. Por lo tanto, el flujo neto en este caso estará dado por R por 2πRL. Entonces ahora lo que nos queda es reemplazar la expresión de la carga neta que habíamos encontrado anteriormente. Luego el flujo neto, que era el flujo del manto, va a ser igual a la carga neta encerrada partido por epsilon 0. Realizando algo de álgebra, nos queda esta expresión entonces para el campo eléctrico. Si se fijan, tiene una dependencia cuadrática. Es decir, si yo hiciera una gráfica de este campo, sería un campo de esta forma, hasta la distancia R, donde R es el radio mayor del cilindro. Entonces eso significaría que el campo alcanza un máximo de valor R cuadrado partido por epsilon 0. Este sería el campo en función del radio y aquí sería el radio como variable. ¿Qué sucede al exterior? Al exterior del cilindro debo definir entonces un volumen gaussiano con un radio R minúscula mayor al radio de la varilla. Las condiciones del campo son entonces las mismas que hemos discutido antes, por lo tanto el flujo en la tapa superior y en la tapa inferior será igual a 0 y el flujo neto se va a deber solamente al manto del cilindro. Luego, la expresión del flujo es la misma que habíamos tenido anteriormente y que lo que nos queda es encontrar entonces la carga neta. En este caso, si se fijan, puedo utilizar la variable R minúscula porque el límite es el R mayúscula. ¿Por qué? Porque la carga solamente va a estar concentrada dentro de la varilla, es decir, en este caso estoy calculando toda la carga que hay en esta sección de la varilla que está encerrada. Luego evalúo la integral y me queda 2πr por R mayúscula. En este caso ya no es una variable, este es un valor constante de carga. Igualo entonces el flujo neto a la carga neta encerrada partido por epsilon 0, como nos indica la ley de Gauss, y obtengo una expresión para el campo eléctrico.
Si se fijan, eso significa que al interior del cilindro el campo depende de R al cuadrado, mientras que al exterior del cilindro cae proporcionalmente a 1 sobre R, con el valor máximo que habíamos calculado anteriormente, es decir, R cuadrado partido por epsilon 0. Si reemplazo aquí voy a llegar al mismo resultado que anteriormente. Entonces, si se fijan, el campo no necesariamente es suave, sino en este caso hay una variación en la forma del campo al interior y al exterior del cilindro, que depende por supuesto de la forma que tiene la función de distribución de carga volumétrica.